En una meseta en el corazón de México se alza una ciudad cuyo origen sigue siendo objeto de debate. Teotihuacán, el lugar donde, según los aztecas, los hombres se convertían en dioses. Este coloso urbano surgió mucho antes que los propios aztecas, aproximadamente en el siglo II a.C. Pero ¿quién lo construyó? No queda ningún testimonio escrito. No hay nombres de reyes ni leyendas de fundadores. Solo pirámides colosales, caminos perfectamente alineados y restos de templos que parecen obra de fuerzas sobrenaturales. Cuando los aztecas llegaron, quedaron tan impresionados que concluyeron: los dioses lo habían edificado. Teotihuacán no son simples ruinas, es un enigma tallado en piedra, un desafío que la arqueología no ha logrado resolver en más de 1000 años. Comenzamos a desenterrar uno de los mayores misterios del mundo antiguo. Teotihuacán no solo impresionaba por su tamaño, sino que abrumaba. En su apogeo, hacia el siglo III de nuestra era, albergaba a más de 100.000 habitantes. Era la ciudad más grande del hemisferio occidental. Sus calles estaban alineadas con precisión en un eje noreste-suroeste, y su avenida principal, la Calzada de los Muertos, se extendía por kilómetros. La arquitectura asombra: pirámides monumentales, barrios residenciales, mercados, templos, todo dispuesto con un plan maestro, sin rastros de improvisación. En el centro se alza la Pirámide del Sol, un coloso de piedra que domina el valle. Esta ciudad simbolizaba poder, orden y quizás un temor religioso. Pero ¿quién dirigía todo esto? ¿Y por qué no conocemos el nombre de ningún gobernante de Teotihuacán? Uno de los grandes enigmas de Teotihuacán es la ausencia de escritura. Ni en los muros de los templos, ni en artefactos, no se ha encontrado ningún sistema de lenguaje registrado. Esto contrasta radicalmente con otras culturas mesoamericanas, donde la escritura era central. Tal vez los habitantes sabían escribir, pero lo evitaban deliberadamente. O quizá toda su comunicación era oral y se perdió para siempre. Ese silencio cultural genera una inquietud profunda. ¿Cómo pudo desaparecer una civilización tan avanzada sin dejar una sola narración sobre sí misma? Ni siquiera sobre su caída. Lo único que tenemos son frescos, relieves y cerámica. Hablan en símbolos, no en palabras. Teotihuacán calla, y eso lo hace aún más inquietante y seductor. Es como si no quisiera ser entendido o ser descubierto. El eje central de Teotihuacán era la Calzada de los Muertos, una avenida monumental de más de 2 kilómetros de largo. El nombre fue dado por los aztecas, quienes creían erróneamente que los templos a sus lados eran tumbas. Pero incluso sin entierros, el lugar impone respeto. La piedra bajo los pies está pulida por miles de pasos. A ambos lados hay estructuras elevadas, templos, símbolos de poder. Esta vía conducía a la plaza principal y a la Pirámide de la Luna, en el extremo norte. Todo el espacio parece diseñado no para la vida diaria, sino para el ritual. Los investigadores creen que allí se realizaban procesiones sacerdotales, sacrificios y ceremonias de poder. En este teatro urbano, el poder se volvía sagrado. Todo en Teotihuacán obedece a la simetría, a los ciclos y al cielo. Era más que una ciudad, era un modelo del cosmos tallado en piedra. Uno de los descubrimientos más enigmáticos de Teotihuacán son los túneles subterráneos. En el año 2003, debajo del Templo de la Serpiente Emplumada, los arqueólogos hallaron un acceso a un corredor oculto que se extiende por más de 100 metros. Dentro había esferas misteriosas de pirita, canales de mercurio, restos animales y objetos rituales extraños. Los expertos creen que el túnel representaba el camino al inframundo. Tal vez se usaba en ceremonias de iniciación o entierro. No hay inscripciones ni nombres. Todo fue construido con una precisión que sugiere conocimientos perdidos.
Algunos lo comparan con tumbas egipcias, otros con cuevas chamánicas. Pero el mensaje es claro. Teotihuacán ocultaba sus secretos bajo tierra. Y quizá las respuestas más importantes siguen allí, en la oscuridad, bajo nuestros pies. La pirámide de la serpiente emplumada es la estructura más ornamentada de Teotihuacán. Su fachada está cubierta con cabezas talladas de criaturas míticas, algunas en forma de serpientes, otras que parecen monstruos marinos. Los arqueólogos creen que fue un centro religioso de gran importancia. Allí se han encontrado entierros masivos, decenas de cuerpos con señales de sacrificio ritual. Algunos esqueletos estaban atados, con incrustaciones de obsidiana y collares. No era solo un templo, era un altar de miedo y poder. ¿A quién adoraban los habitantes? No está del todo claro. Tal vez a Quetzalcóatl, dios del conocimiento y del viento, maestro y destructor a la vez, o quizás a una deidad desconocida, ya olvidada. El nivel de simbolismo y complejidad arquitectónica es tan alto que el templo sigue siendo uno de los mayores enigmas de Mesoamérica. A pesar de su tamaño, Teotihuacán no fue un imperio militar en el sentido tradicional. Los arqueólogos no han hallado fortalezas, murallas ni evidencia de guerras constantes. Sin embargo, la influencia de la ciudad se extendía mucho más allá de sus límites. Cerámica, estilos arquitectónicos e incluso símbolos religiosos teotihuacanos se han encontrado en toda Mesoamérica, desde el Golfo de México hasta tierras mayas. Esto sugiere vínculos culturales y políticos poderosos. Tal vez Teotihuacán funcionaba como una capital religiosa, centro de peregrinación, diplomacia y comercio. Su autoridad era reconocida por otros pueblos, aunque no los gobernara directamente. Es un caso único. Una ciudad que dominaba no con la espada, sino con su influencia. Creaba orden, no destrucción. Y quizá allí reside su verdadera fuerza y el misterio de su legado. La grandeza de Teotihuacán no fue eterna. Hacia el siglo VII después de Cristo, la ciudad comenzó a decaer. Las causas aún son debatidas. Algunos investigadores apuntan a sequías y malas cosechas, otros a rebeliones y conflictos internos. Hay evidencia de incendios en zonas de élite, lo que podría indicar un levantamiento popular. Pero no existe una explicación definitiva. La desaparición fue gradual, como si el sistema de poder se desmoronara desde dentro. La ciudad no fue destruida, fue abandonada. La gente se marchó, dejando atrás pirámides y templos sin explicación. No fue una caída por invasión externa, sino el desvanecimiento de una civilización. Teotihuacán, antaño brillante centro de cultura y fe, se convirtió en una ciudad fantasma. Y el silencio que cubre sus calles aún estremece a quienes buscan tocar las sombras de piedra del pasado. Tras la caída de Teotihuacán, otras civilizaciones no lo olvidaron. Los aztecas, que llegaron al valle siglos después, quedaron asombrados por la magnitud de la ciudad abandonada. No intentaron apropiarse de ella, sino que le otorgaron un estatus místico. Según su cosmovisión, fue en Teotihuacán donde los dioses crearon el sol y la luna. Le dieron su nombre actual: lugar donde los hombres se convierten en dioses. Celebraban ceremonias allí, construían altares y dejaban ofrendas, aunque no sabían quién había erigido esas pirámides. Teotihuacán se convirtió en un sitio sagrado, reliquia de un mundo antiguo. Esa mitificación solo aumentó el aura de misterio en torno a la civilización perdida. La memoria de Teotihuacán no vivía en crónicas, sino en relatos orales, rituales y respeto. Cuanto menos se sabía, más poderosa era su magia. Los arqueólogos modernos continúan excavando en Teotihuacán, y cada década trae nuevos hallazgos. Por ejemplo, el reciente descubrimiento de túneles subterráneos con mercurio,
minerales raros y complejas estructuras, ha puesto en duda teorías anteriores sobre la función de los templos. Algunos investigadores sugieren que estos espacios funcionaban como espejos subterráneos que representaban el mundo divino. Otros creen que eran entradas al vientre sagrado de la tierra, vinculadas a rituales de renacimiento. Las tecnologías actuales, como el escaneo láser y los modelos 3D, permiten observar la ciudad con otra profundidad, pero cuanto más se encuentra, más preguntas surgen. Teotihuacán parece elegir qué revelar y qué ocultar. Su misterio sigue vivo, resistiéndose a ser desvelado del todo, como si protegiera su esencia del ojo ajeno. Hoy, Teotihuacán forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más visitados de México. Millones de personas suben cada año a las pirámides del Sol y la Luna, buscando sentir el aliento de la antigüedad. Pero para los científicos, esta ciudad no es una zona turística, sino un laboratorio interminable de enigmas. Aún quedan decenas de estructuras sin explorar. En algunos casos, los arqueólogos temen excavar por miedo a dañar lo que aún no comprenden del todo. Teotihuacán es como un libro. Algunas páginas se han perdido y otras están escritas en símbolos cuyo significado apenas empezamos a descifrar. Esta ciudad no es solo pasado, es un reto para el futuro. Cada nueva generación de investigadores le formula preguntas, esperando que algún día decida hablar. Teotihuacán no es solo una ruina antigua, es un espejo donde la humanidad se observa para intentar entenderse. ¿Quiénes somos sin nuestra historia? ¿Qué queda cuando desaparecen imperios, pueblos y lenguas? Teotihuacán nos recuerda que desaparecer no es lo mismo que ser olvidado. Sus piedras silenciosas han sobrevivido al paso de las épocas, las culturas y las civilizaciones. Sigue vivo, en la ciencia, en los mitos, en la memoria de quienes lo visitan. Mientras una sola persona suba los escalones de la pirámide del Sol, esta civilización no habrá muerto. No conocemos sus nombres, pero sentimos su propósito, su fuerza y su sueño. Teotihuacán es una lección sobre la grandeza y el misterio que trascienden el tiempo. Y en eso reside su inmortalidad. Porque las ciudades mueren, pero las historias, si se siguen contando, viven para siempre.